con Raúl del Río y Alex Agut. Hola y bienvenidos al 5º episodio de Marca la Diferencia, el primer canal sobre posicionamiento de marca en español. Hoy vamos a hablar sobre 3 casos de estudio que aplicaron principios de posicionamiento distintos en el sector del automovilismo en Estados Unidos. Creemos que hay unas lecciones que podemos aprender sobre el tema. Pero antes de eso, Raúl ha visto por ahí una serie de campañas promocionales de Aldi que son bastante curiosas, cuanto menos, ¿no? Y vamos a pasar una para poderla comentar. La vida de los humanos parece complicada, Di. Siempre están haciendo malabarismos, Sal. Trabajar, conciliar. Comer sano y ahorrar. ¿Tantas? Pero cuando tu súper lo tiene todo pensado, Puede ser así de fácil. así de... Aldi. Naranja, Porque puedes alimentar una familia entera. sin vaciar la cartera. Así de fácil. Así de Aldi. Y si la compra es más sencilla, Di. La vida es menos complicada, Al. Mira, un ticket. Bueno, Raúl, ¿qué te parecen los teleñecos estos anunciando Aldi? Pues sí, la verdad que nosotros no tocamos el tema de Aldi, igual que no tocamos Lidl, vamos, tocamos para lo que nos daba la Bueno, sesión, cadenas ¿no? nacionales, realmente lo llevamos... Básicamente nacionales. Pero Aldi y Lidl, que durante mucho tiempo han sido muy semejantes, con un nivel un poquito, Aldi un nivel un poquito más alto que Lidl, porque el Lidl era el supermercado del Lumpen, era el Lumpen de los supermercados, vamos. Y sin embargo, Lidl le ha adelantado, creo que Lidl está ahora con un 11% de cuota de mercado dentro de los supermercados, de la alimentación. Y le ha adelantado a Aldi, pero vamos, le ha sacado las pegatinas de una manera estupenda. La verdad que no, Aldi es un supermercado que no tiene mayor interés, andan despistados, como dice el dicho, como turco en la neblina, y no tiene mayor interés, pero vemos que, supongamos que pretendiendo recuperar el terreno perdido frente a Lidl, o intentando tener el éxito que ha tenido Lidl, pues lanzan una campaña de publicidad con 2 muñecos que son una copia de Barrio Sésamo, y uno se llama Al y el otro se llama Di. O sea, es una estupidez como una casa. O sea, se ve que Gili y Pollas estaba ya cogido y no han tenido que ir a esto. Entonces, son 2 muñequitos que ya cuando uno ve unos muñequitos en la publicidad ya se puede echar a temblar, que simplemente se dedican a ir por el esto y tal. Entonces, el concepto parece ser, que es comprar en Aldi es fácil. Como si en los demás sitios tuvieras que ir con un machete desbrozando la maleza. Entonces, comprar en Aldi es fácil. Y utilizan frases luego de lo más tonto. O sea, utilizan una que es siempre precios bajos. Digo, bueno, pues te falta ya supermercado de confianza, porque ¿a dónde vas? Entonces, simplemente informarle a los chicos de Aldi que si se creen que esto les va a mover la aguja de la cuota de mercado, están totalmente equivocados. Esto es una publicidad inocua y por lo tanto nefasta, porque les va a costar dinero, les ha costado dinero y no les va a servir para nada. Así que pasemos a los coches. Sí, pasemos mejor a los coches. Estarán más animados. Sí, pero me sorprende el anuncio, es que decía cosas como que aquí es donde puedes hacer la compra para toda la familia. Pues igual que en todos los supermercados. Es que todo lo que decía era redundante. Era como, ¿te acuerdas que pusimos de jamones Molina? Claro.
Vale, sí, Molina vende jamones. Bien, vale, pues como todos los que venden jamones. Pero ¿por qué tengo que comprar el de Molina? Volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es la diferencia entre Aldi y Lidl? Punto 1. Punto 2. Si tú quitas a esos dos monstruos que tienen ahí, Al y Di, y pones cualquier otra cosa, y dices Lidl o Alcampo o Carrefour, el anuncio es perfectamente factible. O sea, Carrefour puede decir perfectamente que en Carrefour comprar es fácil y que es fácil porque puedes comprar para la familia. O sea, para toda la familia puede comprar ahí, ¿no? Pues bueno, Nada, vale. solo me apunte, estaba flipando un poco. Pero O sea, sí, vamos ya a lo de los tonterías. coches, que tenemos bastante que hablar y a ver si nos da tiempo. Queremos ver 3 casos de estudio que aplicaron principios distintos de posicionamiento y con ellos encontraron el éxito. Raúl, ¿por qué nos vamos a centrar en el mercado de Estados Unidos? Nosotros muchas veces acudimos al mercado americano. Indudablemente una de las razones de acudir al mercado americano es que tenemos información del mercado americano y nuestra gente utiliza ejemplos del mercado americano, ¿no? Pero en el caso concreto, por ejemplo, de los coches, hay que tener en cuenta que, por un lado, vamos a empezar hablando del Beetle y de los años 50. En los años 50, en España, había 2 marcas de coches. Entonces, el tema de los coches no es... Después, el mercado americano es hiper competitivo. Es decir, ahí está todo el mundo. Todo el mundo. Y el nivel de ventas está todo el mundo porque hay un mercado muy potente en cantidad de gente y en capacidad adquisitiva, ¿no? Y luego también el mercado americano en los años 50, sobre todo para mi gusto en los 50 y 60, tienen una potencialidad desde el punto de vista estratégico impresionante, ¿no? Es decir, eso que vemos en la serie de Mad Men es verdad. Es decir, las agencias de publicidad se convierten en el departamento de marketing de las empresas, que yo creo que en ese momento ni lo tenían, ¿no? Entonces, nos encontramos con estrategias muy, muy potentes, con un mercado muy competitivo donde no te puedes despistar un pelo porque te quitan la cartera, y eso yo creo que hace muy didáctico y muy interesante el analizar ese mercado, ¿no? Sí. Desde el punto de vista que nosotros... Aparte, bueno, era la época dorada del marketing, era cuando, después de la posguerra o lo que sea, cuando empezó a resurgir la economía americana. Se juntaron muchos factores por los que la época esta de los años 50 y 60 es muy atractiva desde el punto de vista de branding. Una cosa es consecuencia de la otra, es decir, la economía americana repunta y automáticamente, digamos, los empresarios americanos empiezan a pensar cómo vender más, cómo se vende más. O sea, tú piensas que en los años 50, por ejemplo, las agencias de publicidad de la época importan psicólogos, discípulos de Freud, ¿no? Desde Francia, Austria, Inglaterra, etcétera, y los contratan, los ponen en nómina. Como la operación Paperclip, pero exactamente, de psicólogos. Como lo de los tíos de los alemanes esos que había en la NASA, ¿no? Sí, Von Braun y todos estos. Von Braun y compañía. Pues estos hacen lo mismo. Qué curioso. O sea, debían ser como los personajes esos, probablemente igual eran como los personajes esos de la película de Kubrick, ¿no? Que se les iba el brazo para arriba a los que traían y les buscaban un certificado de buena conducta, pero... Entonces, lo que quiero decir es que el mercado americano ya desde esa época es un mercado muy competitivo, donde la estrategia es fundamental, porque, insisto, no te puedes dar la vuelta. Y lo vamos a ver en algunos de los casos que vamos a Vale, vamos a pues hablar si hoy, te ¿no? parece, empezamos con el
con el Volkswagen, que no era el Beetle, porque el Beetle es una cosa que me parece muy curioso, que es algo que aprendí buscando información para el podcast. No tenía el nombre Beetle. O sea, era el Volkswagen T1 no sé qué historia. La gente se lo puso, ese mote, y Volkswagen se lo adueñó porque era un coche, parecía un escarabajo, realmente. Era una cosa negra, fea, así redonda y tal. ¿Por qué, Raúl? Mira, vamos, Volkswagen desembarca en 1950 en Estados Unidos como en la categoría de coches importados, ¿no? Y llega allí a un mercado en el que probablemente fue la única marca que se planteó hacer esto, de llevar un coche feo y pequeño tal al mercado americano, cuando allí lo que se llevaba, ¿no? Lo que la gente compra, que es algo que a mí siempre me llama la atención, dice, no, es que el mercado chino lo que quiere son SUVs. Me dice, bueno, están comprando SUVs, pero alguien querrá un coche pequeño también. Pues en aquel momento, si lo habéis visto en las películas 1000 veces, todos los coches estos de Estados Unidos, tipo el Cadillac El Dorado y tal, eran coches de 6 metros, que cabía un coche actual, cabía en el maletero de aquel coche, con unos ornamentos extensivos, puntiagudos y tal. Y todos los años sacaban un restyling, porque fue la época en la que yo estudié diseño industrial, para quien no lo sepa, y yo estaba enamoradísimo de Raymond Loewy, que fue el impulsor del diseño industrial en los productos para... O sea, él decía que lo feo no vende, ¿vale? Entonces, eso durante los años 50 fue una gran influencia en muchas compañías, y entonces es cuando ves todo ese diseño tan chulo que había de neveras de los años 50 y todo eso, que es un diseño que ahora se ha vuelto muy kitsch, ¿no? Y que hay restaurantes así rollo diners de los 50 y tal. Se ha convertido en vintage. Se ha convertido en vintage, efectivamente. Pero bueno, la cuestión es que llega Volkswagen con una mentalidad alemana, llegan allí en 1950 en Estados Unidos con un producto que parece, no sé, parecía que tenía todas las papeletas de perder, porque era todo lo contrario a lo que la gente estaba comprando allí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Beetle, Raúl? Bueno, el Beetle se empieza a vender en Estados Unidos en los años 50. Como tú dices, la gente es la que le pone el nombre al producto. Ese es un problema cuando tú no le pones el nombre al producto. Cuando tú a un producto le llamas U2, la gente no le va a llamar U2. O sea, eso está más claro que el agua. Entonces, bueno, la gente le pone el nombre y lo que hace... simplemente lo que hace Volkswagen es un flanqueo, es decir, plantea al mercado americano una nueva categoría de coche, un coche pequeño. Lo interesante, y no es el único caso de los que vamos a comentar hoy, es que lo que hace Volkswagen al crear una categoría es ir a un mercado que en ese momento los americanos no existía en Estados Unidos. Nadie compraba un coche pequeño. Antes de seguir, un pequeño favor. Si estáis disfrutando el podcast, nos ayudaría muchísimo y os cuesta muy poco a vosotros dadle me gusta y suscribíos al canal. Y si queréis podéis dejar algún comentario, porque todo eso nos ayuda mucho a posicionar más alto en YouTube. Gracias. O sea, el coche pequeño, más pequeño que se vendía, pues era vez y media lo que era un Beetle, ¿no? Entonces, Raúl, entonces, por simplificar un poco para la audiencia, un flanqueo sería, en muchos casos, hacer lo contrario que es el status quo de un sector, ¿no? O sea, parecido. En parte sí, pero no solo. Es decir, el flanqueo lo que implica es el primer principio del flanqueo, según el libro de Ries de Marketing de Guerra. El primer principio del flanqueo es, si no eres el primero en una categoría, crea una categoría en la que poder ser el primero, ¿vale? Entonces, lo que hace el flanqueo es crear una nueva categoría, no pelear con el líder, sino crear una nueva categoría. En Estados Unidos no había coches pequeños. Y seguramente, si Volkswagen hubiera hecho, y probablemente a lo mejor lo hizo, no lo sé, pero si en ese momento hubiera estado muy de moda los Focus Group y todas esas cosas, pues le hubieran dicho que los americanos no querían coches pequeños, ¿vale? Sí. Que es lo bonito de estos temas. Entonces, se lanza con este coche
llega a vender, me parece que 100 y pico mil en 10 años, para el 60, llega a vender 110.000, 120.000 unidades y llegando a representar el 20% de los coches importados en Estados Unidos. Y entonces lanza una campaña de publicidad muy famosa de la agencia DDB, que vendrían a ser, como decía antes, como los de Mad Men. Le proponen una campaña que básicamente dice Think Small. Piensa en pequeño, ¿no? Voy a poner el póster. Pone el anuncio. Entonces, en un país en el que todo el mundo piensa lo grande, tal, Think Small, vamos hacia otro lado. Tiene tanto éxito, el resumen de lo que es un Volkswagen es, Volkswagen es un coche small, ugly, unreliable. Y es el mismo coche absolutamente todos los años. Es decir, no hay restyling, no hay modelo del 56, modelo del 72, no hay. Es el mismo coche todo el tiempo. Volkswagen llega a representar el 72% de cuota de mercado de los coches importados en Estados Unidos. Cájatelo ahorita. 72%, o sea, piensa que de cada 10 coches que entraban de todo el mundo, de cada 10 coches que entraban en Estados Unidos, y eso incluía los Mercedes, los Citroën, Tiburón, el no sé qué, de todos esos, 7 eran cucarachas. Cuidadito. Es increíble. Además, en poco tiempo. En poco tiempo, porque del 20 en 5 años pasó del 20 al 72%. En el año 65, que es el pico de ellos, en el 65 pasa del 20 al 72. Pero la campaña la hicieron en el 60 tenían como un 20%. Hacen esa campaña. El poder del posicionamiento. Hacen esa campaña y déjame que vea. Sí, hacen esa campaña y en el año 60 y en el 65 llegan al 72%, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, lo primero que atrae el éxito, lo primero que hace es atraer competidores. Entonces, los japoneses, que hacían coches pequeños, ¿no?, entran al rebufo de Volkswagen y, como le gustaba decir al RIS, Tora, se lanzan con Honda, con Toyota y con Nissan y entran en el mercado americano. Eso supone para Volkswagen una bajada en la cuota de mercado del 72 al 48%. Pero seguimos vendiendo 5 de cada 10 coches que se importan en Estados Unidos, lo cual sigue siendo una animalada. Pero bueno, que eso pasa en todos los sectores. El que primero, ¿no? El que primero es el pionero de una categoría se lleva casi todo y luego, según van entrando copiones, que van haciendo sus spin-offs y tal, pues al final, pero tenía aún 5 de cada 10. Si hay competencia, prácticamente es imposible. Si hay competencia, es imposible tener 72% de cuota de mercado. No hay nadie que tenga eso, ni Coca-Cola probablemente, ¿no? Entonces, eso es una locura. La entrada de los coches japoneses lo que hace, como digo, es reducir su cuota de mercado y pasa de representar el 7 de cada 10 coches a representar 5 de cada 10 coches. Ante esa situación, Volkswagen hace algo que yo me imagino que llevaría tiempo intentando hacer, queriendo hacer, que es explicarle a los americanos toda la gama de coches tan espectaculares que tenían. Y lanza una publicidad que dice en el texto Different Volks por VOLK, ¿no? Sí. Different Volks
for different folks. O sea, es decir, diferentes Volkswagen para diferente gente, para diferentes tipos. Y en esa campaña lo que hace es presentar 4 modelos más. Usted que compra el magnífico coche alemán Beetle, pues también querrá comprar estos magníficos coches que tenemos aquí para usted. Y eso, efectivamente, lo que hace es que su cuota de mercado pasa, de coches importados, pasa del 48% al 23%. Entonces, es decir, que pasa de 5 coches a 2, casi 2,5 por cada 10. Teniendo más modelos. Cuando el propósito era que se supone que iban a vender más porque van a tener más opciones, ¿no? Iban a compensar, digamos, la pérdida con el Beetle con otros modelos. Esa era la idea. Volvemos a lo que estamos siempre. O sea, la gente le pones un limón en la mano y no lo puede resistir. Se lo cruje, ¿no? Entonces, la respuesta de Volkswagen a eso es más coches, más modernos. Trae a Estados Unidos el Golf, el Sirocco, el Golf descapotable, la furgoneta, y tenemos por ahí un anuncio de una revista de Volkswagen como de 10 páginas con todos los modelos que tenía. Efectivamente, lo que eso produce es que de 23% bajan al 12%. Cuantos más coches, pues menos venden. Y del 12%, o sea, estoy hablando cada 5 años, ¿no? En el 65 el 72, en el 70 el 48, en el 75 el 23, en el 80 el 12, en el 85 el 7 y en el 90 el 3. O sea, no llegan a un coche de cada 10, ni medio coche de cada 10 en el año 90, que es... Vendiendo más modelos. Con una marca que... Pero a ver, Raúl, vendiendo todos los modelos. Rebobinemos un poco, pero a la gente no le gustaba Volkswagen. Vamos a ver. Si 7 de cada 10 eran Volkswagen... decía Al que solo hay una oportunidad de causar una buena primera impresión, ¿vale? Y esto es así, y lo vimos el otro día, no recuerdo con qué tema era, la manera, sí, cuando hablábamos del tema de las categorías y las categorías que nacen mal, etc. La manera en que tú naces como marca determina tu futuro. Entonces, Volkswagen se presenta con el Beetle con un tema innovador en el mercado americano, y lo que hace el consumidor americano es convierte el modelo en la marca. Es decir, solo vende un modelo. Vende 7 de cada 10 coches. Es imposible ver una película de los años 60 que no salga un Beetle. Imposible. Americana, quiero decir. Entonces, estaba hasta la película esa de Herbie, que era un escarabajo. Sí, pero tú ves, por ejemplo, la de Barbara Streisand y no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, que algo así como que él es un médico y ella es una loca, la Barbara Streisand, y se lo pasan en un Volkswagen toda la película. O sea, eso era, digamos, era así. O sea, entonces, tú entras con un solo modelo y la gente automáticamente une las dos cosas. Es decir, claro, para el mercado americano, para el consumidor americano, el posicionamiento era Beetle. Nada más. Y no quería otra cosa de Volkswagen, quería un Beetle. Claro, es que creo que la idea aquí principal es que Volkswagen, la palabra Volkswagen, representaba para el público americano, y estamos hablando del público americano porque en Europa es que el Beetle era uno más, porque estaba el Fiat 500, eran todos iguales. Si se le hubiera ocurrido lanzar esa campaña de Think Small en Europa, la gente hubiera ido y se hubiera comprado un Fiat 600. Claro, está promocionando una categoría que ya está en la mente de todo el mundo. Claro, Volkswagen para el mercado americano significaba, has dicho tú, ¿no? Pequeño, feo y fiable. Y de repente te lanzan entre todos los coches que lanzaron, había un sedán de lujo y otro que había era un Roadster, era un descapotable de 2 plazas
que era como un Porsche, pero de marca Volkswagen, rojo, brillante, llamativo, bonito, no sé qué. Sí, será. Yo no dudo que fuesen buenos coches para la época, pero el problema es que el consumidor americano eso no es lo que entiende por un Volkswagen. Si es que aquí la calidad no tiene nada que ver No. en esta historia. Si es que la calidad aquí es... Como siempre decimos, la percepción es la realidad. La calidad, la realidad, la calidad... O sea, ¿qué es la calidad? La calidad es la calidad percibida. Punto. Entonces, a lo mejor el Golf era mucho mejor que el Beetle, pero los otros querían un Beetle. A veces el posicionamiento, tener un posicionamiento tan potente, o sea, yo creo que hay pocos ejemplos que podríamos contar de situaciones que haya sucedido esto, ¿no? Que tú estés tan vinculado a un solo modelo de coche en un mercado en el que todas las marcas tienen múltiples modelos, ¿no? Sí. Estés tan asociado. Fíjate, antes te decía que en el año 90, me parece, llega al 3% de cuota de mercado de los coches importados en Estados Unidos en el 90. En los años 90 lanzan el New Beetle, ¿no? Y en el año 95 alcanza el 4% y en el año 2000 el 7%. Es decir, el resurgir de Volkswagen en Estados Unidos se debe al New Beetle. O sea, lamentablemente, porque es lamentable, porque, claro, una vez visto, ¿qué es lo que debería haber hecho Volkswagen? Lo que debería haber hecho Volkswagen era sacar un coche marca Beetle y luego venir con todos los demás del esto. Pero claro, tenía que haber previsto el éxito tan apabullante que iba a tener. Y eso era prácticamente imprevisible, ¿no? Pero bueno, disfrutó mientras duró. Seguramente la cuota de mercado que tiene ahora es la que hubiera tenido si hubiera llegado a Estados Unidos con toda la gama de coches, ¿eh? O sea que no creo que eso... Hombre, no, el posicionamiento del Beetle no le ha ayudado. No, desde luego. Esa es la verdad. Pero seguramente nunca hubiera tenido nada similar si se hubiera presentado en Estados Unidos con toda la gama, toda la gama que producían en Europa. Al menos Volkswagen ¿no? significaba algo. Sí, eso. Llegas a tener siempre. toda la gama, confundes a la gente. Al menos si Volkswagen tiene una idea de que, bueno, es pequeño, redondo, feo y no sé qué, y fiable, bueno, al menos es mejor eso que ser nada, ¿no? Bueno. Habías mencionado lo del desembarco de los coches japoneses en Estados Unidos, porque vieron el éxito del Beetle, indudablemente dijeron, ostras, pues nosotros también tenemos coches pequeños que podemos vender, ¿no? Entonces vimos como marcas como Toyota, Nissan y Honda desembarcaron en Estados Unidos. Pero pasa una cosa curiosa, que es que en Estados Unidos la que mejor se vendía era Honda. De esas tres. Cuando en Japón lo que pasaba era lo contrario, que era la que menos en cuanto a coches. Y esto volvemos otra vez a lo mismo de cómo entras en un mercado. Honda, en la mente del comprador japonés, es una marca de motos, principalmente. O al menos en aquella época. No sé si ahora seguirá. Seguramente seguirá igual. Pero en Estados Unidos, Honda es una marca súper popular, y de estas de coches baratos, pequeños y tal, japonesas, era la más exitosa. Claro, este es otro ejemplo de causar una buena primera impresión, ¿no? Honda nace como una marca de motos y cuando llega a Estados Unidos nadie sabe que Honda hace motos. Entonces entra como una marca de coches y es el coche japonés más vendido en Estados Unidos en el momento ese de los primeros años de hecho, de la entrada, ¿no? De hecho, les fue muy bien a los coches japoneses importados. De hecho, y les fue tan bien que obviamente no perdieron la oportunidad de ceder a la extensión de línea. Exprimir el limón. Exprimir el limón.
Entonces, claro, si la gente compra un Toyota, pues imagínate un Toyota de lujo, ¿cómo no lo van a comprar, no? Y ahí es cuando vemos el nacer de la categoría de coches japoneses de lujo. Exactamente. Toyota, después de comprobar que sus coches grandes, vamos a decir, más lujosos, no tienen mercado, no se venden, no compiten igual que compiten sus coches pequeños, lo que decide es lanzar una marca exclusiva de lujo y lanza concretamente Lexus, ¿no? Y el tema interesante es que Lexus no se vende porque lo fabrique Toyota. Se vende a pesar de que lo fabrica Toyota, ¿vale? Dentro de la compañía, este es un tipo de comentario que te pueden despedir si lo haces, ¿no? O sea, decir, ¿cómo que la gente no va a comprar el gran Toyota, Lexus by Toyota, ¿no? Lexus by Toyota. De hecho, cuando se lanza el Lexus, Lexus se lanza en concesionarios diferentes de Toyota y monta talleres específicos de Lexus. No manda a arreglar los coches al taller de Toyota. Porque, entre otras cosas, me imagino que un comprador americano que será igual de coche de lujo, que será igual de pijo que el comprador europeo, no quiere llegar al taller de Toyota y encontrarse con el tío que está ahí arreglando un Toyota Prius, ¿no? Entonces, pero sobre todo para alejar esa relación entre Toyota y Lexus, lo que hacen es concesionarios diferentes y talleres diferentes. Automáticamente, como decíamos, el éxito lo primero que atrae son competidores. Honda lanza Acura, ¿no? Sí. Honda lanza Acura y Nissan lanza el Infiniti, ¿vale? De alguna manera Lexus es el coche de lujo más vendido en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y lo bonito también de este tema es que seguramente si hubieran hecho focus group preguntándole al consumidor americano, aquí tiene usted un modelo de coche que vale $80.000 y aquí este otro que vale $80.000, este se llama Toyota Supra o Toyota Supreme y este se llama Lexus. ¿Cuál compraría usted? El tío diría el Toyota. Claro. Porque hay que insistir, la gente no puede opinar sobre algo que no existe. Y la categoría no existía, la categoría del coche japonés de lujo no existía. Y por lo tanto, lamentablemente, pues uno lo que tiene que hacer es ponerle el nombrecito y lanzarlo al mercado. Pero ¿no? aún es más divertido, Raúl. Aún hay otro giro. Porque Lexus lo que hizo fue coger un modelo de Toyota que en Estados Unidos no estaba teniendo éxito. En Japón sí, porque era el coche que compraba el gobierno y tal, para llevar a la gente, los taxis y tal. Tenía un éxito relativo en un par de sectores en Japón, ¿no? Y en Estados Unidos, ese mismo coche que era el Toyota Crown, no había manera de venderlo. Pero cogen, le cambian la chapita, le ponen la chapita de Lexus y a rodar. Y funcionó. Volvemos a lo de que la percepción es la realidad. Si tú crees que te estás gastando 80.000 pavos en un Toyota, no los vas a pagar. Pero si te los vas a gastar en un Lexus, ahí dices, hostia, espera, que esto es un Lexus. Es la chapita. ¿Cómo decía Alris lo de la chapita que tiene? Te iba a contar eso. Que me acuerdo que en sus conferencias, cuando Al hablaba de el fracaso de Volkswagen en el lanzamiento del Phaeton, que era una especie de BMW Serie 7 o una cosa de esas, coche magnífico. Un cochazo, sí. Decía, era un cochazo. Decía, el Phaeton solo tiene dos problemas.
una chapita de Volkswagen en el morro y una chapita de Volkswagen en el maletero. Y es verdad. Es decir, lamentablemente el cerebro humano funciona de esa manera y la gente sigue empeñada en que... Y es que lo vemos una y otra vez. Yo lo voy a convencer. Pero mira, pues que nada. Volkswagen tenía enfrente el ejemplo de Toyota tuvo que crear otra marca. Pero es que Volkswagen tiene Audi. Y ya tiene Lamborghini. Y tiene Porsche. Marca, y tiene claro. Bugatti. Y tiene... joder, ¿por qué cojones? Es un coche que es una pasada, ¿vale? Pues, pero véndelo... ¿Para qué necesitas el Audi... que es el A7, me parece? O el A8... No, el 8 es el grande. El A7 compitiendo con el Phaeton, ¿pero para qué? O sea, si es todo el mismo grupo y además nadie lo va a comprar, ¿para qué? Otro caso curioso que voy a mencionar, pero me recuerda todo esto a un coche que hizo Kia, que era una pasada de coche, que era el Kia Stinger. Lo lanzaron en 2017 y querían competir, que decían que iba a competir cara a cara con el Alfa Giulia, el BMW Serie 4 y en fin, ¿no? Sedanes deportivos y tal. No se comió una mierda, por decirlo así. Lo tuvieron que cancelar en 2023 porque no lo podían vender. Y eso que estaba a un precio que valía menos que el BMW, tenía más potencia que el BMW, también era tracción trasera y era una pasada de coche, era chulísimo y si lo ves en persona es una pasada. Pero es otro coche que tiene el mismo problema que decía el Rizz, que tiene la chapita de Kia delante y la chapita de Kia detrás. Y este coche, mira, pues que en paz descanse, era un muy buen coche, pero es que volvemos a lo mismo. La percepción es la realidad. Si tú te vas a gastar 40.000 o 50.000 pavos en un coche premium deportivo de tracción trasera, te compras un BMW. Es que no hay discusión. Sí, yo creo que la gente no termina de asumir que en la cabeza del consumidor hay cables que no existen. O sea, hay conexiones, ¿no? Es decir, si tú tienes en la cabeza la palabra Francia y la palabra champagne, hay un cable entre los dos. Existe un cable, ¿no? Lo decíamos el otro día, en fin, sin ánimo de no faltar a nadie. Pero si una empresa española... Yo he estado con alemanes, por ejemplo, que los tipos estaban asombradísimos, empresas alemanas de software, que estaban asombradísimos de que en el mercado internacional los americanos tuvieran una mejor percepción, las empresas americanas de software tuvieran una mejor percepción de calidad que las alemanas. Porque, joder, los alemanes, la palabra calidad y Alemania es sinónimo. Ingeniería, sí. Pero bueno, ese es el problema, es que la palabra es ingeniería, no es calidad. Porque si en lo que estamos hablando de calidad, ¿en qué? O sea, no es la palabra calidad, es la palabra ingeniería. Pero a ellos, acostumbrados a ir por el mundo con una especie de bazooka y dispararle a todo lo que se moviera, eso les resultaba humillante, les resultaba muy extraño y les resultaba humillante. Decían, es que no lo podemos entender. Pues sí, estás en un mercado como el mercado del software y los americanos han inventado el software, tío. Es que no lo puedes entender. Pero es que los directivos no lo van a reconocer jamás. Los de Kia, porque lo he estado leyendo y tal, los de Kia le echaron la culpa al consumidor, obviamente. Hombre, claro. La culpa, hombre, es del consumidor. ¿de quién va a ser? La culpa siempre es de otro. Decían, pero si es que la gente... Claro, el problema es que la gente no quiere un sedán deportivo. La gente lo que quiere es un SUV y un coche eléctrico. Pues pregúntale a BMW porque se hartan a vender el Serie 3 y el Serie 4 son sedans deportivos y se hartan a venderlos. Y pregúntale a Porsche y pregúntale a todos los que venden un sedán deportivo. Bueno, Audi, BMW, incluso Mercedes tiene la línea AMG esta también, que también tienen sedanes deportivos y se hartan a vender, pero que nadie quiere un Kia deportivo. Ese es el problema. Pero no lo podían ver. Dicen, es que el coche es muy bueno, ¿cómo lo estamos vendiendo? Claro, la gente es que quiere SUVs y eléctricos. A culpas del consumidor, claro. Vamos a ver. La extensión de línea
es decir, pretender representar un montón de cosas, ¿no? Funciona si tus competidores están en la misma línea. Es decir, Yves Saint Laurent, Dior, Gucci, igual te hacen un bolso, que una pulsera, que una falda, que un pantalón vaquero. Que un perfume. Que un perfume, ¿no? Entonces, todo el mundo hace de todo. Entonces, no hay ese problema. El problema aparece cuando de repente hay un tío como Manolo Blahnik, por ejemplo, o Louboutin, y dicen, yo soy zapatos. Entonces te joden el mercado de zapatos. La gente que hace de todo y se enfrenta al especialista enfrente, tiene enfrente a especialistas, pierden cada uno de los sitios. ¿Vende un huevo? Sí, vende un huevo. Una marca como Philips, por ejemplo. Philips va de bombillas, pasando por tostadores, hasta neveras. O hasta lo que sea. Maquinillas de centros afeitar. de planchado, lo que sea. ¿Vale? Hacen lo que sea. En cualquier sitio donde Philips, bueno, ya te digo por adelantado, Philips no lidera ni un mercado. Ni uno. ¿Vale? Luego, como posicionamiento Philips, el único posicionamiento que tiene es que tiene una calidad mínima, estándar, no, o sea, pero claro, cuando va a no sé qué, pierde con Bosch. Cuando va a las neveras, pierde con Liebherr. Cuando va al centro de planchado, pierde... Y en cada sitio donde está, a lo mejor que en pueden alguna. vender, que pueden vender y pagar a los empleados y tal. Sí. No, si es un negocio, Sí. quiero decir, no digo que no sea negocio, es Claro. negocio, Sí. ¿vale? Pero es un negocio porque lleva ciento no sé cuántos años haciendo lo mismo. Claro. Y cuando Pero no- él empezó a hacerlo, no habría tanta pero gente no es una haciéndolo, estrategia. ¿vale? Pero Hoy Philips, día, Philips, lo que digo es, Philips no es un espejo en el que mirarse para una empresa pequeña. no. O sea, tú no puedes pensar en ser Ni- Philips. ni Philips para son un- así ni porque para bueno, una ya grande- llevan 100 años haciendo lo mismo y ahí siguen. Y la gente, pues al final es una marca que la reconoce y dice, entre esta que no conozco y esta que es Philips, compro Philips. Y por eso, bueno, pues tienen un cierto margen. Pero eso no quiere decir que lideren en nada. Hemos hablado de BMW. Ese es el Absolutamente. tercer caso que queríamos hablar. BMW, de la forma que empieza en el mercado americano, volvemos a que todo esto estamos centrándolo en el mercado americano, ¿vale? Porque es donde tenemos más datos y son anécdotas más curiosas donde se pueden sacar más enseñanzas. Bueno, de la forma que empieza BMW en Estados Unidos es lo típico, un estudio de mercado, qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Y identifica una serie de atributos, no sé si eran 8 o 10, de que la gente quiere que el coche consuma te poco. digo los 6. Sí. Sus investigaciones le dicen que el consumidor americano busca en un coche confianza, o sea, fiabilidad, un interior elegante, un consumo ajustado, seguridad, un buen diseño y una conducción fácil, digamos, ¿no? O sea, o divertida o como lo queramos ver, ¿no? Suena a la receta para el éxito, ¿no, Raúl? Porque todo el mundo, la lógica te lleva a pensar que un consumidor quiere que todo el coche haga todo eso, igual que el coche de Homer Simpson, lo puedo enseñar por aquí. El coche de Homer Simpson también era todo para todos, ¿no? Pues porque les habrá ido genial así. Bueno, lamento desilusionarte. Vamos a ver. Sí, BMW a lo que se dedica, una vez hace esa investigación, para entrar en el mercado americano, a lo que se dedica es a sacar anuncios en los que habla de lo poco que gasta, que consumen sus coches, lo elegantes que son, lo bonito que son por dentro, los seguros que son ante choques y demás, etcétera, etcétera. Es decir, venden los 6 atributos porque ese es eso es lo que dice El consumidor. Al final el consumidor, ¿no? y Preguntan a la como gente. aquí estamos en
estamos en lo de los hermanos Marx y 2 huevos duros, pues 2 huevos duros. Entonces, claro, el problema de eso, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir, no es que sea un error intentar que la gente piense que tu coche tiene todo eso, sino que es técnicamente imposible colocar en la cabeza del consumidor toda esa información relacionada con una marca. Es decir, tú puedes, vamos a poner, ya que estamos hablando de coches, Volvo es un coche seguro, ¿vale? Tú, si vas a cualquier lado, a cualquier charla que des, y le dices a la gente, a ver, vamos a apuntar aquí en la pizarra, un coche seguro, decidme una marca para un coche seguro, y la gente te dice, Volvo, Volvo. Hay siempre un par de tocapelotas que te dicen otra marca, nada más que por fastidiarte. Pero... Sí, porque se leen la revista de coches y bueno, según la revista de coches, no sé qué, el coche más seguro no es técnico. Vale. Renault. Entonces, y dices, un yogur, y te dicen, Danone, ¿vale? Entonces, Volvo es un coche posicionado como un coche seguro, que se ha vendido como coche seguro toda la vida, y que seguramente hablaremos de eso en algún momento. Sí. La gente piensa que Volvo es un coche, tiene un motor malo, que no es fiable. No. No. La gente, como hablábamos el otro día, yo creo, del efecto halo, la gente que está dispuesta a aceptarte algo bueno, está dispuesta a aceptar algo más. Es decir, que es lo que si sabes hacer una cosa bien, pueden aceptar que sabes hacer más cosas bien. que puedas hacer más cosas bien, ¿vale? Claro. Pero tu mensaje tiene que ir enfocado en lo que específicamente haces bien, que es hacer coches seguros, ¿no? Entonces, BMW no tiene esa idea y se lanza con los 6 atributos al mercado y lo plaga de anuncios y tal. BMW, con ese tipo de campaña, llega a ser la 11ª marca de coches europeos en Estados Unidos. 11ª. 11ª. Por detrás de Fiat. Por detrás de Triumph. Es una marca de motos. ¿Qué es? Por detrás de Porsche. Porsche con un solo coche. En aquella época Porsche solo tenía un coche. Y caro de cojones. ¿Vale? Entonces, el 11º. Es decir, BMW, el que quiere ser todo para todos termina por no significar nada para nadie. BMW pretendiendo ser todo, lo que consigue es no ser nada, no tiene un posicionamiento, nadie tiene una idea de por qué comprar un BMW. Claro. Entonces, en un momento determinado, su agencia de publicidad les propone eliminar 5 de los 6 atributos y enfocarse en uno. Al me acuerdo que en sus charlas, cuando contaba esto, decía, y entonces ustedes imagínense esa reunión de BMW, todo el consejo de BMW, cuando la agencia de publicidad les presenta la campaña y les dice, vamos a enfocarnos en una sola palabra de todos estos atributos, una sola palabra. Y dice, ¿y cuál es la palabra? ¿Cuál? Y le dice el de la agencia de policía, driving. Y dice, los consejeros empezando a hiperventilar, driving. Entonces, es así. Los tipos lo puedo imaginar, no se pegaban un tiro de milagro, me imagino. Es que dirían, pero si nuestro coche también... Pero... ¿Cómo driving? No, pero además, sobre todo, ¿cómo driving? Un coche driving. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y lanzan una campaña que tiene como eslogan BMW The Ultimate Driving Machine, ¿no? La suprema máquina de conducir, vamos a decir, buscarle una traducción. Que tuvo una muy mala traducción, porque no podías hacerlo literal, y entonces aquí se inventaron el ¿te gusta conducir? Que es más pasivo y tal, y no tiene la fuerza que tiene The Ultimate Driving Machine. Pero bueno. Convertir una afirmación
convertir un statement, una afirmación en una pregunta es un error, desde mi punto de vista. Pero bueno. Pero el concepto que usaron era el mismo gancho. La idea es la misma. Pero bueno. Mercados diferentes, ideas diferentes y estrategias diferentes, yo creo, ¿no? Entonces, pero a lo que íbamos es que en el año 2013 BMW adelantó a Mercedes y a Audi en ventas y se convirtió en el primer coche de lujo en Estados Unidos, de europeos, sí. De lujo me refiero, ¿no? Lexus ya hemos dicho que era el que más vendía. Es decir, en el año 2013 habíamos dicho que en el año cuando empieza cuando se lanza en Estados Unidos vendían 15.000 unidades en los años 60-70 y en el año 2013 llega por encima de Mercedes a vender 1.222.000 unidades frente a las 1.160.000 de Mercedes y el 1.100.000 de Audi, ¿no? Es decir, 6 atributos no valen más que uno. ¿Qué podemos aprender de aquí, Raúl? Yo creo que lo primero es eso. Lo primero es que el posicionamiento es sacrificio. Un segundito antes de continuar con el episodio. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que seas un emprendedor interesado en mejorar la marca de tu producto o servicio. Aquí abajo en la descripción tienes un enlace con el que puedes agendar una consultoría totalmente gratuita con nuestro equipo. En esa primera llamada queremos aprender sobre tu negocio, tus necesidades y tu presupuesto, y en menos de 24 horas te enviaremos una propuesta de trabajo. Queremos que tu empresa deje de competir y empiece a dominar. Queremos ayudarte a marcar la diferencia. Y la gente, lamentablemente, es poco partidaria del sacrificio. Esto es un mensaje que quiero dar a todos los... Yo también yo me sigo considerando emprendedor y tal, y lo he sido durante muchos años. Esto es una de las batallas más gordas que vais a tener en vuestras empresas, y si vosotros sois los líderes, tenéis que tener mucha paciencia, pero mucha insistencia en que si decidís que el camino es hacia ahí, el camino va a ser hacia ahí. Porque todos los que tenéis dentro de la empresa, la mayoría de gente no piensa así, ¿vale? Porque la mayoría de gente piensa de forma lógica, ¿no? Si el competidor está haciendo esto, este competidor ahora está lanzando tal producto, nosotros también lo tenemos que hacer porque si no nos quedamos atrás. Que no funciona así la mente de la gente. Si vosotros decidís tomar un camino, por favor, sed consecuentes en tomar ese camino y saber decir que no. Y saber renunciar a otras cosas, porque tenéis que sacrificar todo lo que no os haga especial. Al final tenéis que buscar cuál es vuestro banderín de enganche en la mente de la gente y aferraros a él. Y todo lo que diluya eso, fuera, porque vais a tener un montón de gente interna. Y es lo que cuando has dicho tú lo del consejo de BMW, yo es que me imagino, en empresa que he estado yo, digo que en lugar de ser 5 cosas, vamos a ser una... Y vamos, el pifostio que se monta ahí. Porque es que todos dicen, ya, pero es que nosotros también podemos hacer un coche cómodo. Es que el nuestro también gasta poco. Es que vamos a decir que claro, va a pensar la no gente le vamos que el nuestro gasta bueno, mucho. Pero ¿qué es lo del Vendor sin Camilen en la esquela de tu padre? Claro. Pero es que además, en relación con eso, además, hay otra cosa. Que es que el enfoque en el mensaje, en la comunicación, que es donde debe estar el enfoque debe estar en muchos sitios, pero concretamente el enfoque en comunicación no implica que tú te niegues a servir a más gente. Te pongo un ejemplo. Marlboro tiene una publicidad, ha tenido toda la vida una publicidad de vaqueros. No sale otra cosa en los vaqueros. En los anuncios, quiero decir, no salen más que vaqueros. Entonces, hoy resulta que ¿cuántos vaqueros fuman Marlboro? El Marlboro es el tabaco más fumado por mujeres.
O sea, el líder en venta de tabaco en el mercado femenino es Marlboro. Sí. Entonces, sacar vaqueros en tus anuncios quiere decir que solo le quieres vender el tabaco a los machotes. No. No quiere decir eso. Cuando Pepsi lanza una campaña que dice If you are young, drink Pepsi, ¿no? Si eres joven, bebe Pepsi. ¿Quiere decir que a los abuelitos no le quiere vender la Pepsi? No. Sí. Además, si eres joven, bebe Pepsi. ¿Quién no se siente joven? ¿Hay alguien que esté dispuesto a decir, yo no soy joven, voy a beber Coca-Cola? Ahora que sacas eso, que íbamos a cortar, a lo mejor íbamos a cortar ya porque ya llevamos un rato, pero sí, ahora que sacas eso y estamos hablando de coches, tengo el libro, en la cámara está alrededor. Adiós. Tengo el libro que me lo compré, 50 aniversario del Ford Mustang. Del Mustang. Sale bien, se ve bien. Esta edición es una maravilla. Pues estuve revisándolo ya que teníamos que hablar de coches y bueno, es un tema que a lo mejor tiene su propio episodio porque creemos que hay episodios, ¿no?, que a lo mejor pueden tener más gancho hacerlos solo de un tema, lo que sea. Pero una cosa que me llamó mucho del Mustang, o sea, el Mustang lo crearon específicamente porque querían tener un coche, era un proyecto de coche que dijeron, vale, en el 64 queremos anunciar un coche que sea para los baby boomers, ¿vale? Entonces dijeron, vale, los baby boomers van a empezar a conducir en el 65, 66 y tal. Vamos a anunciarlo en el 64 en la feria de Nueva York y no sé qué. Y el proyecto era ese. La idea es que el coche era para los jóvenes. Lo divertido es que en Estados Unidos, aparte que se independizaban antes los chavales antes, el chaval conseguía un trabajo y lo primero que hacía era comprarse un Mustang. Las mujeres también, porque como era un coche pequeñito y tal, pues les gustaba. Pequeñito para la época, ¿no? Luego se acabó convirtiendo en un monstruo. Pero lo más curioso es que uno de los mayores mercados que ha tenido el Ford Mustang es de los padres. Cuando el chaval se va a la universidad o se va de casa, el padre se compra un Mustang. Y es muy gracioso lo que dice aquí, que es porque, como era un coche para gente joven, al comprarse ese coche, los padres se sentían jóvenes, pues estaban comprándose un coche de joven. Y era un caso que es que, bueno, quería sacar esa anécdota simplemente porque, bueno, es un caso, el Mustang, la verdad es que toda la historia del Mustang hay mucho que hablar, pero es muy curioso. Cuando hablamos de sacrificio en términos de comunicación. Ahí está. Incluso en algunos casos podría ser también de fabricación, ¿no? Pero no hablamos de sacrificio del mercado, o sea, no tiene nada que ver una cosa. No siempre, pero por ejemplo el caso sin extendernos mucho, pero el caso de Tesla, ellos renunciaron directamente a hacer coches de gasolina y hacer una transición y tal. Natural. Y eso les dio el éxito. Claro, pero es otro negocio. El negocio de Tesla es que la gente que está en el motor de explosión pasa al eléctrico. Ese es su negocio. Entonces, ¿para qué va a hacer coches de explosión si su enemigo son los coches de explosión? O sea, eso sería ridículo. Pero lo que digo es... habría mucha gente que diría, internamente, bueno, hagamos un coche de explosión porque ahora hay más gente que compra coches de explosión. Bueno, pues coño, convéncelos de que se pasen al eléctrico. O sea, es que no puedes estar... Es que esa es la gente esa que se compra un cinturón y tirantes, es que no va a ningún lado. Pero lo digo porque Tesla, lo último que podría haber hecho es contratar a gente de General Motors. El Ángel Cristo. El Ángel Cristo. Estaría pensando en el Metal Tigre y a ver... El Ángel Cristo de los coches. Necesitamos vender un V8. El V8 tiene que entrar en algún sitio. Ya está claro. Bueno, Raúl, yo creo que ya hemos hablado demasiado. Venga. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. La verdad es que el tema de los coches da para mucho y es muy fácil que en otro episodio le dediquemos a Volvo, que lo ha mencionado Raúl, y a Mustang y a otros modelos y a otras marcas, porque creemos que en el sector automovilístico hay grandes ejemplos de cosas hechas muy muy bien y cosas hechas muy muy mal. Y además tenemos muchos números al respecto y es un tema que creo que a la audiencia, bueno, os gustará a todos porque creo que es un sector que más o menos todo el mundo entiende y conoce y tal. Y bueno, Raúl, pues lo dejamos hasta aquí y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.